Hola, muy buenas. Estamos hoy otra vez en Turno de Acción para ver otro juego de Pere Pau Gistusella y Pedro Soto, el autor y el dibujante de los diseños de esta colección de juegos. Bueno, lo que tienen en común es que son cajas pequeñitas y que además todos comienzan pues con un año y un acontecimiento ocurrido en ese año. Suelen ser acontecimientos históricos importantes. Vamos a ver cómo funciona este 1911 Amundsen contra Scott, que para empezar es de entre los tres juegos de la colección el más diferente, puesto que es un juego diseñado solo para dos jugadores. Vamos a ver cómo funciona. Para comenzar, pues cada jugador elegirá el color de su personaje según quiera ser Scott, el inglés Scott, o Amundsen, el noruego, y colocará su peón encima del barquito. Este juego lo que vamos a hacer es una carrera por alcanzar el polo sur, y en esta carrera cada jugador se moverá por uno de los dos itinerarios, de estos caminos, hasta llegar aquí. El primer jugador que llegue gana. En todas las partidas, el primer jugador en iniciar la partida será Amundsen, o el que lleve el muñequito de Amundsen. Tendremos diferentes tipos de cartas que ahora las vamos a ir viendo, pero en principio lo que voy a explicar es un poco las mecánicas directamente, y sobre la marcha veremos algunas de las cartas. Las cartas, que tienen todas el mismo dorso, se barajan y se colocan al lado del tablero, y se reparte una carta a cada jugador. Vamos a mostrar la carta que he cogido. Vale, es una carta que beneficia a Scott porque tiene aquí, como veis, la bandera. Bien, esta sería mi carta. Cartas en todo momento se mantienen en secreto, los jugadores las mantienen en secreto. Una vez repartidas las dos cartas, se sacan tres cartas del mazo y se colocan así. Mercado de cartas. Vamos a subir esto un poquito para que quepa todo en pantalla. En un principio, el turno de un jugador consiste en o coger cartas o jugar cartas. Habrá un límite en mano de cartas de 7. Más de 7 cartas no se podrán coger. Si queremos coger cartas del mercado, tenemos varias opciones. Primero, siempre deberemos coger la carta de la derecha. O sea que yo podría ahora mismo, si no quiero jugar esta, porque no me conviene, coger esta. Una vez hecho esto, se mueve la fila y se añade una carta nueva. Otra opción que tenemos, aparte de coger la carta de más a la derecha, sería descartar de nuestra mano, suponiendo que tuviéramos ya varias cartas, una carta. Esta carta iría a descarte, y coger las dos de la derecha. Y se repondría de nuevo la fila. Ahora ya tendríamos tres cartas en mano. Y la última opción que tenemos para coger cartas es descartar las tres cartas y coger tres. Y volveríamos a reponer. Esta es una de las dos acciones posibles que un jugador tiene en su turno. Si no tiene cartas o necesita cartas, deberá coger cartas. ¿Cómo se cogen cartas? Pues como acabo de explicar. Una, si no se descarta nada. Dos, si descartamos una carta. Y todas, si descartamos todas las cartas. Una vez el mazo se agotase, se barajaría el descarte y volveríamos a crear el siguiente mazo, que volvería a alimentar nuestra fila de cartas. Si esto ocurre dos veces, o sea, si el mazo se vuelve a agotar, se acaba la partida y hemos muerto congelados por el camino. La opción de jugar cartas, ya que para algo las cogemos, es simplemente aplicar las acciones de cada carta en su momento. Por ejemplo, nosotros debemos ir avanzando por estos puntos hasta llegar al polo sur, que es la meta. Para poder avanzar necesitamos conseguir cartas de los colores que nos vamos encontrando por el camino. Por ejemplo, si esta mano fuese la de Amundsen, y Amundsen es el que empieza en todas las partidas, Amundsen podía jugar una carta para avanzar una vez y podría ponerse en el rojo, porque esta carta
tiene este color rojo. Esta carta únicamente sirve para avanzar. Y el color de las cartas, que están marcados por estas telillas que están aquí pintadas, es el que nos permite avanzar. Esta carta se descarta. Amundsen podría volver a jugar si tuviera más cartas. Lo que ocurre es que para avanzar la primera vez descartamos una carta, pero para avanzar una segunda, tercera o cuarta vez tenemos que descartar 2 cartas de ese color. Y no tiene. Tiene una amarilla, pero le haría falta 2 amarillas y aquí otras 2 verdes. Por lo tanto, el turno acaba. Así que queda claro que el propósito principal del juego va a ser avanzar y llegar el primero aquí. Y para avanzar necesitamos cartas que nos den el color. Estas cartas las podemos utilizar por su color o por su acción en el caso de que tuviera acción como es esta. Estas de aquí solo tienen color, solo nos permiten avanzar. Aparte de las cartas normales, que son estas que hemos enseñado, que son para avanzar, este juego tiene cartas diferentes que nos permiten jugar o fastidiar un poco al contrario. Aquí tenemos, por ejemplo, la carta de grieta. La carta de grieta es solo para el jugador que lleve a Scott. Aquí está la banderita inglesa. Y como contrapartida tenemos la carta de ventisca para el jugador que lleva a Amundsen. Bien, estas cartas, tanto una como la otra, jugando 2 cartas de grieta, ¿vale? No sirve jugar una sola. Si jugamos 2 cartas a la vez, lo que provocamos es que el contrario se pierda por el camino. Esto significaría, por ejemplo, que si Scott, que es este, jugase, vamos a buscar otra carta de grieta para, aquí está, para utilizarla como ejemplo. Bien, yo tengo en mi mano pues estas cartas y decido que voy a fastidiar al contrario. Jugaría estas 2 cartas de grieta en mi turno y entonces provoco que Amundsen se pierda. ¿Dónde se pierde Amundsen? Amundsen lo que hará es salir de la línea roja que nos lleva hasta el polo sur y quedarse pues en la posición directamente que esté detrás de donde estábamos, marcada con este pequeño interrogante. Por lo tanto, si estuviéramos en el rojo, Amundsen se iría aquí. Eso sería jugar 2 cartas de grieta. Las cartas de grieta se pueden jugar de una en una justo ahora, cuando ya el contrario se ha perdido. Si nosotros de nuestro turno otra vez jugamos esta vez solo una carta de grieta, nuestro contrincante bajará todavía un paso más hacia atrás. Las cartas de ventisca actúan del mismo modo. Aquí el jugador tiene otra. Si se juegan de 2 en 2, en el turno del jugador que lleva Amundsen, provocará que Scott se pierda en la ventisca y baje al interrogante que viene justo antes de donde estaba. Si Amundsen decide jugar una segunda carta de ventisca en otro turno y Scott todavía está ahí, este bajará un paso más hacia atrás. Una vez están los jugadores perdidos, vamos a suponer que solo está Amundsen perdido. ¿Cómo recupera Amundsen el camino? Vale, Amundsen tendrá que jugar una carta de su mano, cuando le toque su turno, de cualquier color que haya detrás de él, en su camino. Es decir, Amundsen podría jugar en su turno la carta amarilla y directamente regresaría al punto amarillo. Y a partir de aquí seguiría avanzando. Pero si Amundsen no tuviera la carta amarilla y solo tuviera la roja, y estaba aquí, recordemos que estaba aquí, se iría a la roja. Siempre podrá elegir la carta que quiera, pero siempre será una carta que le va a dejar por detrás del punto interrogante donde se hallaba perdido. O sea, si estuviera aquí, podríamos jugar la carta verde, una carta amarilla, una carta roja. Y se iría aquí, aquí o aquí, dependiendo de la carta que jugásemos. De esa manera, cualquiera de los jugadores puede regresar al camino correcto. Una vez llegamos al final, necesitaremos 4 cartas, una de cada color, para utilizarlas, para gastarlas,
y llegar hasta aquí. No podremos llegar con una carta verde, ni con una azul, ni una amarilla, ni una roja. Tendremos que llegar con todas. Recordemos que las cartas de grieta, por ejemplo esta, que he comentado antes, que para el inglés le sirve para fastidiar al otro jugador, también se puede utilizar como cartas de camino. O sea que aquí habrían dos rojas y una verde. El otro jugador, si cogiera la carta del inglés, de hecho solo puede utilizarla como carta para avanzar. Lo mismo pasa con las cartas de ventisca del jugador Amundsen, que al inglés solo le sirven para avanzar. Bien, vamos a ver ahora otras cartas que hay en el juego que tienen acciones concretas y que se pueden utilizar durante la partida. La primera es pérdida de equipo, que es una carta que, si fijáis, no tiene color. Esto significa que en el momento que os comentaba al principio de descartar cartas de la mano para coger dos o todas, esta no se puede descartar por este motivo. Se tendremos que descartar otras, pero esta no la tenemos que quedar por narices. Esta carta, cuando la jugamos, lo que provocamos es que el otro jugador tenga un límite de 5 cartas en mano. Como decía al principio, en mano el límite está en 7 cartas. Pero si esta la juego yo, provoco, se la pongo delante al contrincante, y lo que provoco es que el contrincante tenga durante toda la partida ese hándicap en su contra. O sea, solo podrá tener 5 cartas en su mano. Del mismo modo que pasa con esta carta, pasa con la carta de brújula. Es otra carta que no vamos a poder descartar para coger cartas. El que la coge, se la come. Esta carta la podemos jugar cuando queramos, y en el momento de jugarla, el efecto que tiene es que si estamos antes del paralelo 85, el paralelo 85 está aquí, es esta línea de aquí. Si estuviéramos en alguna de estas posiciones cuando jugamos la carta, avanzaríamos una posición en adelante. O sea, esta carta nos lleva por el buen camino, es la brújula. Pero si esta carta la robamos o la cogemos porque no hay más remedio, estando pasado este paralelo en estas posiciones, como ocurre ahora, si lo hacemos retrocedemos una casilla. No podemos llegar al final de la partida si tenemos la brújula. Por lo tanto, estamos obligados a descartar esta carta, a jugarla, incluso cuando nos perjudica en el avance. Una vez pasado de esta línea, si esta carta aparece, vamos a tener que utilizarla para retrasar, y otra vez tendremos que avanzar para llegar aquí. Luego tenemos la carta de abandono de víveres. Bueno, si jugamos esta carta, lo que hacemos es robarle una carta de la mano del rival. La cogemos sin mirar y nos la quedamos, simplemente eso. La carta de buen tiempo, en cambio, vamos a robar una carta del mazo, y si el color de la carta robada coincide con el color de la casilla siguiente en la ruta que estoy, por ejemplo, si yo robo una carta, no es el caso, pero si fuera azul, que es lo que tengo delante ahora, podría avanzar el espacio. En cualquier otro caso, pues simplemente me quedo con la carta. Con la carta de sacrificio, en cambio, cuando la jugamos, el rival deberá descartar de su mano de juego las cartas Buen Tiempo y Perro de Groenlandia. En el caso de que sea Amundsen, y Buen Tiempo y Caballo Mongol en el caso de que sea Scott. Son dos cartas que benefician a los jugadores. Entonces, en el momento de que saquemos esta carta, obligamos al otro a eliminar de su mano esas dos cartas si las tuviera. Las cartas de Caballo Mongol y las cartas de Perro de Groenlandia son estas, que no las he enseñado aún. Vale, estos son comodines. El jugador Amundsen, si tuviera estas cartas, puede avanzar en cualquiera de los 4 colores. Y Scott, con el caballo, podría avanzar en cualquiera de los 4 colores. Eso es debido a que ambos personajes hicieron la travesía, unos con caballos y otros con perros. El jugador que reciba una carta, por ejemplo, si Scott recibe esta, pues como pasa con la grieta o con la ventisca, solo la utilizará por su lado de color. Vale, una vez explicado el juego base, hay que comentar que el juego viene con diferentes expansiones, hasta 4 expansiones dentro de la cajita. Esto es una costumbre habitual en los juegos de estos autores.
vamos a ver una de las expansiones que se llama depósitos de comida. Los depósitos de comida son estos cubitos blancos que vienen con el juego y también nos viene un dadito. ¿Cómo funciona? Para decidir dónde van los depósitos de comida hay que utilizar el dado. Lo tiramos y lo colocaremos contando, suponiendo que yo sea Scott, el dado lo tiro yo, 1, 2 y 3, el depósito de comida irá aquí. El otro depósito de comida, porque son 2 depósitos para cada jugador, lo elegimos nosotros. O lo ponemos en el amarillo, o sea, tenemos que saltar una posición hacia arriba, lo ponemos aquí en el amarillo, o salto una posición hacia abajo y lo pongo en el azul. El otro jugador tirará el dado también, le sale un 2, pondrá aquí 1, 2, y el otro pues saltará una posición, lo pondrá aquí, en este. Estos son los depósitos de comida ya colocados. En esta variante del juego, y al principio de la partida hemos comentado que en el juego base cada jugador recibe una carta. Con esta variante cada jugador recibe 3 cartas. Los jugadores decidirán con qué cartas se quedan y estas 2 cartas la colocarán. Vamos a apartar esto porque esto no debería ir aquí entonces. Por ejemplo, si yo soy Scott, colocaré una aquí y la otra aquí. Vamos, una al lado de cada depósito de comida. Y el otro jugador cogerá otras 3 cartas, las mirará, se quedará con la que le interese y las otras las colocará una aquí y otra aquí. En el momento en que empecemos la partida, que estemos jugando, cuando lleguemos hasta este punto, retiraremos el depósito y podremos llevarnos esa carta. Este jugador hará lo mismo, cuando llegue aquí, retira el depósito y podrá coger esta carta, llevarla a su zona, y cuando avancemos hasta aquí ocurrirá lo mismo. Se llevarán las cartas a su zona. Las podrán utilizar y las podrán añadir a su mano. Vale, la segunda expansión es la de los mecenas, que consiste en estas cartas. Estas son las 2 cartas que yo había utilizado antes para representar a Munsen y Scott, pero en realidad se utiliza sobre todo la versión de los mecenas. Cada uno cogería su carta. En las cartas de mecenas hay todos estos mecenas que son de diferente nacionalidad. Amundsen tiene opción a coger estos 4, los barajaría sin mirar y elegiría uno al azar. Este mecenas lo que le va a dar es un beneficio. El jugador Scott, que lleve Scott, elegirá también lo mismo y tendrá otro beneficio. Estas 2 cartas se colocan al inicio de la partida y se pueden utilizar cuando nos convengan, pero en el momento de utilizarlas se descartarán. En esta, por ejemplo, lo que nos dicen es que al principio de la partida podemos tener 3 cartas en vez de una en mano, y esta nos da 4 cartas en mano. Hay diferentes beneficios. Esta, por ejemplo, nos dice que retiremos de la fila de cartas de mercado el primer caballo mongol que aparezca. Este, por ejemplo, que es el magnate de prensa, todos tienen su nombre. Empezará la partida este jugador directamente en la primera casilla. Perdón, esto es del otro jugador, empezaría directamente en la primera casilla, no en el inicio. Esto es un comodín, puedes utilizar cuando quieras esta carta para moverte a la siguiente posición. Este es otro comodín del mismo modo, pero para el jugador inglés. Y ya está. Esto es lo que es la expansión mecenas. Realmente son las mismas cartas con los mismos beneficios para cada jugador. Se barajan y se coge una sola. Ahora tenemos la expansión, el regreso, que está compuesto por estas cartas con este símbolo. En esta opción de juego, el juego varía bastante. Es decir, vamos a quitar los cubitos. Se jugará el juego de forma habitual hasta llegar al polo sur y entonces daremos la vuelta al tablero. Los jugadores estarán ahora en el polo sur y dependiendo de dónde hayamos quedado nos colocaremos. Esta sería la posición que quedaríamos a partir del paralelo 85, es decir, si uno llega al polo sur y el otro se queda, por ejemplo, aquí, pasado el paralelo 85, pues la opción que podemos sería ponerlo aquí y el que ha llegado al polo sur estaría aquí.
Si no hemos llegado al paralelo 85 cuando nuestro contrincante gana, la partida se acaba, no se le da la vuelta al tablero. Vamos a suponer que los dos llegaron al polo sur. Este tablero lo que representa es el regreso de Amundsen y Scott a los barcos. Para esta parte del juego mezclaremos las cartas que hubieran de descarte con el mazo principal y elegiríamos de estas 25. A estas 25 cartas se le añaden las cartas nuevas de la expansión y se mezclan. A partir de ahora solo se jugará con estas cartas y este será el mazo de regreso. Esta parte del juego se jugará con dos opciones, con dos acciones para cada jugador como en la otra, y el tema de la adquisición de cartas es el mismo. Forma de adquirir cartas: se coge esta, la de la derecha si no se quiere hacer nada más, o de si se descarta una carta se cogen estas dos, y si descartamos todas cogemos estas, las tres. Otra opción nueva que hay es coger directamente una carta del mazo. Al coger una carta del mazo lo que hacemos es descartar la carta de más a la derecha. Esta iría al descarte y ya no se va a utilizar. Para poder avanzar en esta parte del juego, el mapa, a diferencia de lo que era antes, que solo eran colores, en este lado tenemos colores y símbolos. Por lo tanto, para poder avanzar necesitamos cartas que aúnen el color y el símbolo o que tengan todo a la vez. Las nuevas cartas de la expansión nos aportan los simbolitos de los colores correspondientes, las grietas, que son los mismos que hay en los tableros. Las 10 cartas que hemos añadido son las que nos van a hacer avanzar. Para ello, o utilizamos una carta, por ejemplo esta, que tenga el símbolo y el color adecuado, o sea, aquí sería un caballo rojo, o si tenemos un caballo verde, podemos utilizar una carta roja, esta combinación, para también superar este paso. La cuarta expansión, que se llama Maldito Tiempo, utiliza 5 cartas con símbolos de dados, y utilizaremos el dado otra vez. Se barajan y se colocan en un montón al azar. Vamos a ponerlas así. Cuando un jugador de los dos, vamos a suponer que esto está así, traspasa un paralelo, por ejemplo, este pasa este paralelo que hay aquí y el otro jugador aún no lo ha traspasado, ese jugador cogerá la primera carta, la mostrará y tirará el dado ejecutando el resultado que aquí sale. 3. Dependiendo de dónde esté el dado, o sea, ha salido por ejemplo aquí que es ventoso. Esto significa que los jugadores intercambian al azar una carta. Si un jugador no tiene cartas, sigue recibiendo una del rival. Cada una de estas acciones, ¿vale?, según el dado que nos aparezca, si nos aparece un 5, pues esta. Eliminaríamos todas las cartas que tenemos sobre la mesa. Hay varias acciones. Hay un poco de azar, lo que hace esta expansión es introducir un poco de azar y es un poco más aleatorio, y dependiendo de lo que aquí ocurra, pues nos ayudará o nos dificultará un poquito más el camino. Las diferentes opciones que se pueden conseguir con el dado están aquí bien especificadas en el manual. Bueno, y yo creo que ya no me queda nada por explicar de este 1911 Amundsen contra Scott. No es, creo yo, de los 3 juegos que hay de esta colección, no es para mi gusto el mejor de los 3, pero sí que es un juego entretenido. Para 2 jugadores funciona perfectamente porque para eso ha sido diseñado, y tiene cosilla, tiene su dificultad, que hay que jugar unas cuantas partidas para poder apreciar el juego. Con una sola partida nos parecerá muy sencillo, pero si vamos añadiendo las diferentes expansiones y nos vamos manejando un poco más con las cartas, veremos que tiene mucho más de lo que parece. De todos modos, de los 3 juegos, este es quizás el más sencillo de los 3. Un saludo a todos y nos vemos pronto.